Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del maestro del escapismo, Harry Houdini? ¿Sabíais que algunos expertos creen que tuvo una vida secreta como espía? ¿Y que su lucha contra la superstición y los fraudes paranormales le hizo unir fuerzas con el escritor H.P. Lovecraft y enfrentarse a un aristócrata español con presuntos superpoderes? Hacer un Houdini es sinónimo de desaparecer, de lograr lo imposible, de escapar cuando toda escapatoria parece sellada. Pero, ¿quién era realmente el hombre que se escondía tras las cadenas y los candados? ¿Un artista del engaño? ¿Un genio del marketing adelantado a su tiempo? ¿Un cruzado obsesivo contra el fraude de los espiritistas? ¿O todo ello a la vez? Una vez más, para desentrañar este misterio, intentaremos separar al hombre del mito. Harry Houdini nació con el nombre de Erik Weisz en la actual capital de Hungría, Budapest, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Llegó a este mundo el 24 de marzo de 1874. Fue el cuarto de 7 hermanos. Cuando solo tenía 4 años, su familia judía cruzó el Atlántico a bordo del vapor SS Frisia, en busca del sueño americano. Se instalaron en Appleton, Wisconsin, donde su padre, el rabino Mayer Samuel Weisz, esperaba liderar una nueva congregación, formada principalmente por inmigrantes alemanes. La familia, por cierto, modificó su apellido a la ortografía Weisz, más sencilla para los estadounidenses. Durante un tiempo, la familia vivió con comodidad y el rabino fue una figura respetada en la comunidad. Sin embargo, en 1882, cuando Erik tenía 8 años, despidieron a su padre. Las razones de ello fueron diversas. Por un lado, se consideró que el rabino Weisz era demasiado del viejo mundo para una congregación que buscaba modernizarse, y además, su incapacidad para hablar inglés con fluidez resultaba un obstáculo significativo en una comunidad cada vez más americanizada. Asimismo, algunas fuentes explican que al aumentar el número de inmigrantes alemanes en aquella congregación, prefirieron elegir a un líder de su propia comunidad. Tras este despido, la familia cayó en una pobreza extrema. Para ayudar en casa, Erik, con apenas 8 años, tuvo que trabajar en las calles vendiendo periódicos y lustrando zapatos. Su infancia estuvo marcada por una lucha constante por la supervivencia. Este fue su primer gran acto de escapismo, una huida tenaz de la indigencia a través de una ambición y una ética del trabajo que lo definirían para siempre. El mundo del espectáculo le ofreció una vía de escape glamurosa. A los 9 años, el pequeño Erik ya mostraba una asombrosa agilidad física. Convenció a su madre para que le confeccionara unas mallas rojas y junto a sus amigos formó un pequeño circo de barrio. Su debut, el 28 de octubre de 1883, fue como contorsionista y trapecista bajo el nombre artístico de Erich, el príncipe del aire. También llegó a trabajar como aprendiz de cerrajero, lo que le sirvió para asimilar unos conocimientos que, como veremos, le vinieron muy bien para convertirse en el rey de las esposas. En 1887, con 13 años, se mudó junto a su padre a Nueva York en busca de mejores oportunidades y más tarde se les unió el resto de la familia. El momento que verdaderamente cambió el destino del joven llegó con la lectura de un libro en 1890, cuando rondaba los 16 años. Eran las memorias del célebre mago francés Jean-Eugène Robert Houdin. Erik quedó fascinado por Robert Houdin, en quien encontró no solo a un ídolo, sino un modelo a seguir, un hombre que había elevado la magia de las ferias a los teatros más prestigiosos. En un acto de audaz apropiación, Erik Weisz decidió adoptar el apellido de su héroe, pero le añadió una I al final. ¿Por qué hizo eso? La historia cuenta que un amigo suyo llamado Jacob Hyman le dijo que existía una costumbre en Francia. Si añadías la letra I al final del apellido de tu mentor, era una forma de mostrarle admiración.
En realidad, esa supuesta costumbre francesa no existía como tal, pero sirvió para crear uno de los nombres artísticos más famosos de la historia. Además, esa I final ayudaba a que el nombre fuera más fácil de pronunciar para el público de habla inglesa. Así fue como nació Harry Houdini. No fue un simple cambio de nombre. Fue el primer acto de construcción de una identidad, la primera piedra en el edificio de su propia mitología. Sus inicios como mago fueron humildes. Si bien se centró al principio en trucos de cartas y en magia tradicional, pronto empezó a incorporar pequeños números de escapismo. Actuaba en los llamados museos de 10 centavos y en espectáculos de rarezas, compartiendo cartel con mujeres barbudas y hombres forzudos por un salario ínfimo. Lo hacía con uno de sus hermanos pequeños, Theodore Dash Harding, y se hacían llamar los hermanos Houdini. En 1894, con 20 años, su vida personal y profesional dieron un vuelco. Conoció a Wilhelmina Beatrice Bess Rana, una joven cantante y bailarina de Coney Island. Ella tenía 18 años. Se enamoraron y se casaron en cuestión de semanas. Bess reemplazó al hermano de Houdini, Dash, en el escenario. Ella fue su compañera, asistente y confidente durante el resto de su vida. Juntos perfeccionaron el número que los catapultaría a la fama, la metamorfosis. El efecto era tan rápido como asombroso. Houdini era atado, metido en un saco que se anudaba y finalmente encerrado en un pesado baúl de madera cerrado con candados. Bess se subía a la tapa del baúl y levantaba una cortina para que ésta la cubriera por completo durante un instante. 3 palmadas después, era el propio Houdini quien aparecía en su lugar, y al abrir el baúl encontraban a Bess dentro, atada y en el saco, tal y como había estado su marido apenas 3 segundos antes. Os estaréis preguntando cómo lo conseguían y esperamos que los magos que estéis viendo este documental no seáis muy duros con nosotros por desvelar el misterio. El secreto principal residía en la construcción del baúl. Aunque parecía sólido y podía ser inspeccionado superficialmente, contenía un panel oculto o una sección de la tapa articulada. A menudo, un listón de madera en la tapa ocultaba una bisagra, permitiendo que una parte se abriera desde dentro. Houdini era atado, a menudo con las manos a la espalda, y metido en un saco. Sin embargo, las ataduras de las muñecas tenían la holgura suficiente para que él pudiera liberarse rápidamente. Una vez dentro del saco y del baúl, y en cuanto se cerraba la tapa, en cuestión de segundos, Houdini se liberaba de las ataduras y salía del saco, que estaba atado por un lado, pero tenía completamente abierta la parte inferior. Aquí es donde la velocidad y la coordinación con Bess eran cruciales. Bess se subía a la tapa del baúl y levantaba una cortina que la cubría a ella y al baúl por completo. En ese instante de ocultación, Houdini, que ya estaba libre dentro del baúl, abría el panel secreto desde el interior y salía, escondiéndose detrás de la cortina o del propio baúl. Simultáneamente, Bess se deslizaba dentro del baúl a través del mismo panel. La proeza es aún mayor si consideramos que todo este intercambio ocurría en menos de 3 segundos. Una vez dentro del baúl, Bess se metía rápidamente en el saco y se colocaba las ataduras de las muñecas que Houdini había dejado preparadas. Este truco no era solo una proeza de velocidad y precisión, sino la metáfora perfecta de la vida de su creador, porque la vida de Houdini consistió en una constante metamorfosis. La transformación de Eric Weiss en Harry Houdini, del inmigrante pobre en una superestrella mundial, del mago de cartas en el rey del escapismo y finalmente del artista en un cruzado contra el fraude. Como sugiere Joe Posnanski, autor del libro The Life and Afterlife of Harry Houdini, el fenómeno de este hombre se basaba en el poder de la imaginación y la autoinvención. El número de la metamorfosis no fue solo su primer gran éxito, fue la promesa de que cualquier atadura, cualquier baúl, cualquier limitación podían ser superados. Houdini, además de ser un maestro del escapismo, también fue un pionero del marketing y la autopromoción.
Comprendió el poder emergente de los medios de comunicación mucho antes que sus contemporáneos. Su estrategia era tan simple como brillante. En lugar de pagar por insertar anuncios de publicidad en la prensa de la época, hacía algo que le resultaba más barato y eficiente a la hora de atraer la atención del público: convertirse él mismo en la noticia. Al llegar a una nueva ciudad, no empapelaba las calles con carteles. En su lugar, lanzaba un desafío público y gratuito. Se presentaba en la comisaría local y retaba a los agentes a que lo encerraran en su celda más segura o lo sujetaran con sus propias esposas. La prensa, ávida de historias sensacionales, acudía en masa. Houdini, a menudo despojado de su ropa para demostrar que no ocultaba ganzúas, era encerrado ante la mirada de periodistas y fotógrafos. Su inevitable escape se convertía en la portada de todos los periódicos. Como señala el biógrafo Eduardo Camaño, Houdini fue un gran propagandista y un maestro de la publicidad que supo aprovechar el poder de los medios como ningún otro. Con la ciudad entera hablando de su hazaña, los teatros se llenaban noche tras noche. Esta estrategia creaba un poderoso ciclo de retroalimentación. Los desafíos públicos no eran solo una herramienta de marketing, eran su campo de entrenamiento en el mundo real. Cada nueva cerradura, cada celda diferente, le proporcionaba una gran experiencia, perfeccionando sus habilidades bajo una presión inmensa. Su creciente destreza le permitía, a su vez, realizar actos de promoción aún más audaces y espectaculares. El marketing alimentaba su habilidad y su habilidad alimentaba su marketing en un bucle que lo impulsó a la cima. Con el propósito de borrar su origen inmigrante para encajar en el arquetipo de héroe estadounidense hecho a sí mismo, aseguró a partir del año 1900 que había nacido en Appleton, Wisconsin, una mentira que mantuvo hasta su muerte en 1926. Ese año de 1900, su creciente fama lo llevó a Europa. Pero antes de eso vamos a explorar una faceta suya menos conocida: su carrera como agente secreto. La tesis de que el ilusionista llevaba una doble vida como espía internacional surgió en 2006 con la publicación de un libro escrito por William Kalush y Larry Sloman, titulado The Secret Life of Houdini, la vida secreta de Houdini. Según este libro, el ilusionista habría sido reclutado por el jefe del Servicio Secreto de los Estados Unidos, John E. Wilkie, en 1898. Asimismo, habría llevado a cabo su primera misión un año más tarde, coincidiendo con una gira por la costa oeste de Estados Unidos y una investigación que el Servicio Secreto estaba llevando a cabo en esa misma zona acerca de un caso de falsificación de dólares de plata, un tema sobre el que Houdini habría recibido instrucción según la investigación realizada por Kalush y Sloman. Como hemos mencionado antes, en 1900 Houdini se marchó de gira a Europa, donde se autoproclamó el rey de las esposas por su pericia a la hora de desembarazarse de cualquier tipo de cerrojo. Ese mismo año llevó a cabo una demostración de sus habilidades para deshacerse de unas esposas en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Londres, y había sido testigo de ello el superintendente William Melville, figura clave en la fundación de la inteligencia británica moderna en Scotland Yard, que decidió reclutarlo como agente secreto. Según esta teoría del espionaje, las aclamadas giras de Houdini por Europa, especialmente sus estancias en Alemania y Rusia en los años previos a la Primera Guerra Mundial, no eran meramente artísticas, sino que servían de tapadera perfecta para misiones de recopilación de inteligencia. ¿En qué se basan Kalush y Sloman para defender la teoría del Houdini espía? La pieza clave sería el diario de William Melville, que contiene entradas que mencionan a un HH y la recepción de informes de esta fuente mientras se encontraba en Alemania. Además, el libro destaca la estrecha relación de Houdini con la Asociación Internacional de Jefes de Policía, una organización que le había dado acceso a figuras de alto nivel de las fuerzas del orden, incluido el propio John E. Wilkie. Pero,
¿Es realmente creíble esta teoría? Vamos a analizarlo. Es cierto que Houdini poseía un conjunto de habilidades extraordinariamente adecuadas para el espionaje. Era un experto mundialmente reconocido en cerraduras, cajas fuertes y todo tipo de mecanismos de seguridad. Su dominio del engaño, la distracción y el arte de la fuga, combinado con una disciplina física y mental férreas, lo convertían en un candidato natural para operaciones encubiertas. Además, su fama internacional le proporcionaba acceso a los círculos más altos de la sociedad europea, incluyendo la nobleza y las cortes reales, como la del zar Nicolás II. Más importante aún, su método de autopromoción, que consistía en desafiar a las fuerzas policiales locales a que lo encerraran en sus celdas y lo esposaran, le otorgó un acceso íntimo y legítimo a comisarías, prisiones e instalaciones de seguridad en todo el continente. Esta era una cobertura perfecta para observar métodos personal y tecnología policial. El contexto geopolítico de sus giras europeas también refuerza la posibilidad de que la teoría sea cierta. Sus actuaciones en Alemania y Rusia entre 1900 y 1913 tuvieron lugar durante un periodo de crecientes tensiones internacionales que culminarían en la Primera Guerra Mundial. Un observador agudo como él en estas naciones era de un valor incalculable para los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses. Por supuesto, era políglota, dominaba el húngaro, su lengua materna, el yidis, debido a sus raíces judías, el inglés y también el alemán, dado que en Alemania pasó largos periodos y construyó una base para su carrera europea. Además, debido a sus constantes giras internacionales, es muy probable que tuviera conocimientos prácticos de otros idiomas como el francés, aunque no con la misma fluidez que las otras lenguas que hemos mencionado. Asimismo, existe un precedente documentado de la disposición de Houdini a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en asuntos de seguridad. Durante la Primera Guerra Mundial, Harry Houdini, además de actuar como propagandista y recaudador de fondos, vendiendo millones de dólares en bonos de la libertad, compartió sus conocimientos con las tropas. Impartió clases gratuitas a los soldados sobre técnicas de escape prácticas, como liberarse de cuerdas y, de forma muy específica, zafarse de las esposas alemanas en caso de ser capturados. Además, ofreció valiosos consejos de supervivencia basados en sus famosas fugas acuáticas sobre cómo mantener la calma y conservar el aire bajo el agua. Así que, sí, es verosímil pensar que Houdini, que contaba con las habilidades, el acceso y el patriotismo necesarios, podría haber sido un agente de inteligencia excepcional al servicio de los gobiernos estadounidense y británico. Pero entre los principales expertos en Houdini, incluido el biógrafo Kenneth Silverman, autor del libro Houdini, The Career of Eric Weiss, y John Cox, creador y principal experto detrás de la página web Wild About Harry, existe un consenso abrumador de que la teoría carece de pruebas sólidas y se basa en especulaciones. La considerada prueba clave, el diario de Melville, es ambigua en el mejor de los casos. Que se mencione a HH no es concluyente y podría referirse a otra persona de la época con esas iniciales. Los informes mencionados no se detallan, podrían haber sido simples cartas personales, observaciones de la escena del vodevil o incluso chismes, en lugar de informes de inteligencia militar o política. Así que no existe ninguna prueba directa, verificable e inequívoca que respalde la afirmación de que trabajó formalmente para Scotland Yard, el Servicio Secreto de Estados Unidos o cualquier otra agencia. Pero volvamos a la faceta de Houdini que es completamente real, la de ilusionista. En 1901, mientras Houdini triunfaba en Alemania como el rey de las esposas, un oficial de policía llamado Bernhard Graf lo acusó públicamente de fraude. Graf afirmó en un artículo del periódico Rheinische Zeitung que los escapes de Houdini eran un montaje y que sobornaba a los policías para que lo ayudaran a liberarse. En lugar de ignorar la acusación, un indignado Houdini decidió llevar el asunto a los tribunales. Contrató a un prestigioso abogado alemán y demandó al policía Graf y al periódico
por difamación. El juicio, que tuvo lugar en 1902, atrajo la atención de la opinión pública. Para demostrar que no era un fraude, el juez le pidió a Houdini una demostración de sus habilidades en la propia sala del tribunal. Houdini procedió a liberarse de las cadenas y cerraduras que le pusieron, para asombro de los presentes. En una de las anécdotas más famosas del caso, incluso llegó a abrir la caja fuerte del juez, aunque más tarde admitiría que el juez había olvidado cerrarla con llave. Houdini ganó el juicio. El oficial Bernard Graf fue declarado culpable de difamación, multado y obligado a pagar los costes del proceso. Además, el tribunal ordenó que se publicara una disculpa formal en los periódicos de Colonia. Dicha sentencia fue emitida, como era costumbre en la época, en el nombre del Kaiser, lo que le dio a Houdini una victoria propagandística aún mayor. Este juicio fue una jugada maestra de relaciones públicas para Houdini. No solo limpió su nombre, sino que su audacia al enfrentarse a la policía alemana y ganar le convirtió en una auténtica leyenda en toda Europa. Pocos años después, en 1904, se enfrentó en Londres al que sería uno de los mayores desafíos de su carrera, una jugada maestra de publicidad orquestada con el periódico Daily Mirror. El diario le presentó unas esposas supuestamente invulnerables, un artilugio que, según afirmaban, un cerrajero de Birmingham había tardado 5 años en perfeccionar. El 17 de marzo, en el abarrotado Teatro Hippodrome de Londres, ante 4.000 espectadores y más de 100 periodistas, comenzó el duelo. Houdini luchó durante más de 1 hora. La tensión era palpable. Salió varias veces de su cabina de ocultación frustrado. En un momento de puro teatro, al negársele el permiso para quitarse el abrigo, sacó una navaja y, sujetándola con los dientes, lo rasgó de su cuerpo. La leyenda cuenta que su esposa Bess subió al escenario y le dio un beso, un gesto con el que supuestamente le pasó la llave. Sin embargo, esta historia ha sido desmentida, ya que la llave necesaria medía unos 15 centímetros y no podría haberse ocultado en un beso. Finalmente, tras 1 hora y 10 minutos, Houdini apareció libre. La multitud enloqueció, llevándolo en hombros mientras él, un actor consumado, rompía a llorar de aparente agotamiento. Biógrafos como Kenneth Silverman han argumentado que toda la lucha fue una actuación calculada para maximizar el drama y el impacto mediático. Fuera real o una farsa perfectamente ejecutada, el resultado fue el mismo. Houdini había conquistado Londres y su leyenda se había vuelto indestructible. Este artista no vendía trucos, vendía una marca. Entendió el poder de un nombre y un eslogan, el rey de las esposas, que lo posicionaba como único e imbatible. Sus carteles eran obras de arte de la propaganda, mostrando aterradores monstruos verdes y demonios de los que él escapaba, generando controversia y atrayendo al público. Realizaba promoción cruzada, escapando de barriles de cerveza o latas de leche de marcas conocidas, asociando su imagen de invencibilidad con sus productos. En una época sin radio ni televisión, construyó una marca global, demostrando que el mayor truco no era abrir un candado, sino abrirse paso en la conciencia del público y permanecer allí para siempre. Por cierto, antes hemos mencionado a su hermano Harding. Harry y él estaban muy unidos en la vida privada, pero fabricaron una intensa rivalidad pública. A menudo actuaban en teatros competidores en la misma ciudad y en alguna ocasión incluso a la misma hora, como ocurrió en diciembre de 1915, cuando ambos actuaron al mismo tiempo en Los Ángeles. Houdini en el Orpheum Theatre y Harding en el Pantages. Se lanzaban desafíos a través de la prensa. Esta batalla de los hermanos escapistas era de nuevo una brillante estrategia de marketing colaborativa. Generaba un enorme revuelo mediático, creaba una narrativa de competencia que atraía al público y en la práctica les permitía a los dos hermanos dominar por completo la escena del entretenimiento local. Con el resto de magos, Houdini mantenía una compleja relación de amor-odio.
Por un lado, fue un pilar de su comunidad, llegando a presidir la Sociedad de Magos Estadounidenses y actuando como un protector del arte. Pero si un mago se atrevía a imitar sus números, desataba contra él una guerra sin cuartel. Su táctica más temida era legendaria. Compraba una entrada para ver el espectáculo del ilusionista que le había robado el truco. Acudía disfrazado de anciano con barba incluida y se sentaba entre el público en primera fila. En el momento clave, humillaba al imitador revelando el secreto de su truco en voz alta. Si eso no funcionaba, los demandaba ante los tribunales, usando patentes y derechos de autor como un arma para aplastar a la competencia. Para Houdini no era solo negocio, era una defensa a ultranza de su propia identidad. Antes hemos mencionado sus métodos de autopromoción, muchas veces propios de un genio, como en aquella ocasión en que durante un viaje que hizo en junio de 1914 a bordo del transatlántico SS Imperator, entabló amistad con el expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que había gobernado el país entre 1901 y 1909. Durante una actuación improvisada a bordo, Houdini utilizó un truco clásico de mentalismo conocido como pizarras de mensajes. Sabiendo que Roosevelt acababa de regresar de su famosa y peligrosa expedición al Río de la Duda en el Amazonas, un viaje cuyos detalles aún no eran del todo públicos, Houdini le pidió al expresidente que pensara en una pregunta. La pregunta de Roosevelt fue: ¿dónde estuve la pasada Navidad? Houdini agitó las pizarras y al separarlas apareció la respuesta escrita con tiza: cerca de las cabeceras del Amazonas. El efecto dejó a Roosevelt, un hombre racional y astuto, completamente atónito y sin palabras. Quedó tan impresionado con el escapista que su relación continuó en tierra firme y terminaron siendo amigos. Houdini, para capitalizar aún más aquel encuentro, más tarde manipuló una fotografía de grupo en la cubierta de aquel transatlántico, eliminando a los demás pasajeros para que pareciera un retrato privado de él con el expresidente, una imagen que se encargó de distribuir ampliamente porque asociar su imagen a una de las figuras más respetadas de Estados Unidos era una poderosa herramienta de relaciones públicas. Incluso una vez consolidada su fama, Houdini necesitó superar constantemente las expectativas. Ya no bastaba con escapar de esposas y celdas, tenía que enfrentarse al adversario definitivo, la propia muerte. Creó una serie de números de escapismo que se han convertido en iconos del ilusionismo, actos que jugaban con los miedos más primarios del ser humano: el ahogamiento, la claustrofobia y la caída. Cuando llevaba a cabo el número llamado El bidón de leche, Houdini era esposado e introducido en un gran bidón de metal similar a los que usaban para transportar leche, que se llenaba de agua hasta el borde. La tapa se cerraba con múltiples candados a la vista del público. Se corría una cortina y mientras la orquesta tocaba música de suspense, un reloj marcaba el paso de los minutos. La audiencia contenía la respiración, imaginando al mago ahogándose en la oscuridad. Momentos después, Houdini aparecía, empapado pero libre, junto al bidón, que seguía cerrado y con los candados intactos. El secreto, aunque ingenioso, era mecánico. El cuello del bidón no estaba remachado, sino que se ajustaba a presión desde dentro, permitiéndole salir sin tocar los candados. La genialidad no estaba en el mecanismo, sino en la presentación que creaba una ilusión de muerte inminente. El número de la camisa de fuerza suspendida es quizás la imagen más perdurable de Houdini. Es un número que, según se cuenta, popularizó el ilusionista húngaro tras visitar un manicomio. Quedó tan impactado al ver a los pacientes forcejeando dentro de las camisas de fuerza que decidió incorporar ese elemento de contención a su espectáculo y lo convirtió en un número de fama mundial. Colgado boca abajo por los tobillos desde una grúa en lo alto de un edificio o un puente,
se liberaba de una camisa de fuerza reglamentaria ante miles de personas que paralizaban el tráfico. Este acto era una demostración pura de habilidad física y resistencia. Requería una fuerza abdominal y de hombros sobrehumana, una flexibilidad extrema y una técnica precisa para usar la gravedad a su favor, contorsionando su cuerpo para ganar la holgura necesaria para liberarse. Era un espectáculo público, gratuito y a plena luz del día, que lo convertía en un héroe popular, un hombre que desafiaba a las autoridades y a la gravedad misma. El truco de la celda de tortura acuática china, a menudo presentada como el pináculo de su carrera, era su obra maestra y el acto más temido. Con los pies sujetos en un cepo de madera, hacían descender a Houdini cabeza abajo en un tanque de caoba y cristal con paneles de acero, lleno hasta el borde de agua. La tapa con el cepo se cerraba con candados por fuera. La imagen era aterradora. El mago, invertido e indefenso, sumergido en agua. Para aumentar la tensión, un asistente permanecía en el escenario con un hacha, supuestamente listo para romper el cristal si algo salía mal. Un detalle de puro teatro. El secreto de Houdini residía en su extraordinaria capacidad para contener la respiración durante más de 3 minutos, habilidad que había conseguido a través de una disciplina y un entrenamiento implacables, y una liberación metódica y ensayada de los cepos, que podían ser manipulados desde dentro. Este número era el clímax de su espectáculo, una representación teatral de una lucha a vida o muerte. Y no podemos olvidarnos del truco de ser enterrado vivo, uno de los más fascinantes y aterradores de Houdini, precisamente porque no era solo un truco, sino una obsesión que abordó de varias formas, y una de ellas casi le cuesta la vida. El primer método que intentó fue una prueba brutal de resistencia en condiciones reales, no un truco de ilusionismo. En 1919, durante un ensayo privado, Houdini se hizo enterrar bajo casi 2 metros de tierra sin ataúd. Su teoría era que podría cavar para ascender, pero subestimó la física más básica. El inmenso peso de la tierra le impedía expandir el pecho para respirar, y la tierra suelta rellenaba cualquier hueco que lograba crear. Preso del pánico y asfixiándose, tuvo que luchar frenéticamente por su vida, logrando salir a la superficie extenuado y aterrorizado. Esta experiencia fue tan traumática que abandonó por completo esta versión del escape. Fue en la etapa final de su carrera cuando Houdini se obsesionó con este desafío de ser enterrado vivo. La idea surgió de una rivalidad directa con un fakir egipcio, Rahman Bey, quien aseguraba que gracias a sus poderes sobrenaturales lograba permanecer 1 hora dentro de una caja metálica sumergida. Houdini se propuso superarlo con un número más espectacular. Para ello, diseñó una proeza que iba a ser el acto central de su nuevo espectáculo. Sería sellado en un ataúd de bronce y sepultado en directo sobre el escenario bajo toneladas de arena, donde debía sobrevivir durante 90 minutos, un límite que él mismo había establecido en pruebas previas. La historia oficial a menudo dice que nunca llegó a realizarlo, pero otras fuentes señalan que sí estrenó el número en septiembre de 1926, y el esfuerzo físico y mental fue tan extremo que le dejó al borde del colapso. La pregunta que persiste es: ¿ponía realmente en peligro su vida con todos estos números? La respuesta es compleja. Como señaló el mago Teller, citado en el libro de Ruth Brandon, La vida y muchas muertes de Harry Houdini, un artista no puede arriesgar su vida noche tras noche y esperar sobrevivir mucho tiempo. Houdini era un maestro en el arte de minimizar el peligro real mientras maximizaba la percepción del peligro. Pasaba horas practicando, conocía cada detalle de sus artilugios y mantenía una condición física excepcional. Sin embargo, el riesgo siempre existía, como hemos visto, por ejemplo, con el truco de enterrarse vivo que llevó a cabo en 1915. Asimismo, un error técnico, un calambre muscular o un simple despiste en un escape acuático podría haber sido fatal. No era un suicida, sino un atleta y un ingeniero del engaño que llevaba su cuerpo y su mente
al límite absoluto. Lo que vendía al público no era la posibilidad de su muerte, sino la certeza de su triunfo sobre ella. Este era el contrato implícito que Houdini establecía con su audiencia. El público sabía en el fondo que debía haber un truco, pero la ejecución era tan perfecta y la presentación tan dramática que les permitía suspender la incredulidad y experimentar una catarsis genuina. No pagaban por ver a un hombre abrir un candado, pagaban por ser testigos de una resurrección, por ver a un ser humano enfrentarse a lo imposible y salir victorioso. Houdini vendía la experiencia de la superación humana. Y, por supuesto, también magia. En 1918, en el icónico teatro del Hippodrome de Nueva York, Houdini hizo desaparecer a una elefanta de 5 toneladas llamada Jenny. La metió en un gran gabinete decorado y tras cerrarlo y girarlo, el animal ya no estaba. Nunca reveló el secreto, pero demostró que no solo era un maestro del escapismo, sino también un ilusionista de primer nivel capaz de crear espectáculos a gran escala. En el terreno personal, en el invierno de ese mismo año de 1918, Harry Houdini tuvo una intensa relación con Charmian London, la viuda del escritor Jack London, autor de novelas como La llamada de la selva y Colmillo blanco, quien había fallecido de forma prematura 2 años antes. Houdini la invitó a sus espectáculos en Nueva York, y tanto los diarios de ella como la apasionada correspondencia que mantuvieron han llevado a los historiadores a calificarla sin dudas como una aventura amorosa. En una de esas cartas, Houdini llegó a escribirle a Charmian: «Ahora entiendo cómo los reyes renuncian a su reino por una mujer. Te amo». El otro gran secreto de su vida personal fue muy probablemente su asistente técnica Daisy White. Aunque no existen pruebas tan directas, la investigación moderna considera muy probable que Houdini mantuviera con ella una relación íntima y duradera durante años. Volviendo a la carrera profesional de Houdini, a medida que el vodevil comenzaba a ser eclipsado por un nuevo y poderoso medio de entretenimiento, el cine, el artista, que siempre iba un paso por delante, decidió reinventarse una vez más. Para él, la gran pantalla representaba una nueva forma de inmortalidad, un escape no de cadenas o cajas de agua, sino del inexorable paso del tiempo. Existe una anécdota legendaria que conecta a Houdini con otra gran estrella, el actor de cine mudo Buster Keaton. Se cuenta que cuando Buster era un niño, se cayó por unas escaleras y Houdini, que estaba presente, exclamó impresionado: «What a Buster», que podría traducirse como «menudo porrazo», y el apodo se quedó con él para siempre. El propio Keaton contó esta historia toda su vida, pero la realidad es que muy probablemente no es cierta. La prueba: la hemeroteca. Los recortes de prensa más antiguos de la época atribuyen el apodo a otro artista, y el padre de Keaton, conocido por adornar sus relatos, nunca mencionó a Houdini en las primeras versiones. La omisión es muy sospechosa. Asociarse con una estrella como Houdini habría sido una publicidad fantástica. Pero esto no significa que no tuvieran relación. Al contrario, la conexión entre ellos era mucho más profunda y real que un simple apodo. El padre de Keaton y un joven Houdini fueron amigos y socios a finales del siglo XIX y viajaron juntos en los duros circuitos del vodevil. La verdadera prueba de la admiración que Keaton sentía por Houdini no es una anécdota dudosa, sino un homenaje en la gran pantalla. En su cortometraje Caps de 1922, Keaton incluyó la frase «El amor se ríe de los cerrajeros», un lema que Houdini usaba constantemente en su publicidad, un guiño inequívoco que demuestra que aunque Houdini no le diera su nombre, sí marcó profundamente su vida y su arte. La conexión entre ambos culmina con una anécdota legendaria surgida durante el periodo más oscuro de Keaton. En 1935, debido a su grave alcoholismo, el actor fue ingresado en un sanatorio. A partir de este suceso real nació la leyenda, contada años más tarde por su esposa, de que logró escapar de la institución liberándose de una camisa de fuerza con las técnicas que había aprendido del propio Houdini. Aunque no existen pruebas que confirmen esta espectacular fuga y muchos biógrafos la consideran un mito,
La historia ha perdurado como la culminación perfecta de su vínculo, la habilidad enseñada por el mentor siendo usada para una liberación literal en el momento de mayor necesidad. Pero volvamos con Houdini. Su incursión en el cine comenzó en 1918 con The Master Mystery, una serie de 15 episodios que lo convirtió en una de las primeras estrellas de acción de la historia. Aunque los críticos señalaron que su actuación era algo rígida, la cámara exigía un tipo de expresividad que él nunca llegó a dominar, el público quedó fascinado. Las audiencias acudían en masa para ver a su héroe escapar de trampas mortales en el cine, desde ser atado a una silla eléctrica hasta quedar atrapado en el fondo de un hueco de ascensor. La serie fue un éxito rotundo y catapultó su fama a un nuevo nivel internacional. Este éxito le abrió las puertas de Hollywood. Allí ya conocía a estrellas como Charles Chaplin o Gloria Swanson. Houdini firmó con el gran estudio de la época, Famous Players Lasky, que más tarde se convertiría en Paramount Pictures, para protagonizar 2 largometrajes. El primero, The Green Game, estrenado en 1919, está considerado su mejor película. Durante el rodaje ocurrió un accidente que se convirtió en una leyenda publicitaria. 2 aviones chocaron en el aire durante una escena de acrobacias. Aunque era un doble quien colgaba de la cuerda y no Houdini, la publicidad del estudio aprovechó el metraje real del accidente que estáis viendo en pantalla para vender la película como la hazaña más peligrosa jamás filmada. Algunos os estaréis preguntando si aquel choque en el aire terminó en tragedia. Tras la colisión, los 2 aviones comenzaron a caer en barrena, enganchados el uno con el otro. Por suerte, a unos 365 metros del suelo, los aviones se separaron. Esto permitió a los pilotos recuperar parcialmente el control y planear hasta realizar sendos aterrizajes de emergencia. El doble de acción, Robert E. Kennedy, que era quien colgaba de la cuerda, fue arrastrado por un campo de judías recién arado, pero se levantó con solo magulladuras y arañazos. Uno de los aviones volcó al aterrizar, pero el piloto también resultó prácticamente ileso. Así que de forma casi milagrosa no hubo víctimas mortales ni heridos graves. De hecho, al parecer, tras el accidente, los pilotos enfadados salieron corriendo tras Kennedy, a quien culpaban del accidente, pero no lograron pillarlo. Por cierto, el propio Houdini fue un pionero de la aviación. En 1909 compró un biplano Voisin francés y un año más tarde se convirtió en el primer hombre en sobrevolar Australia de forma controlada y sostenida, un hito histórico por el que recibió una medalla. La segunda película de Houdini para el estudio Famous Players Lasky fue Terror Island, estrenada en 1920, una aventura en los mares del sur que, sin embargo, no alcanzó el éxito de la anterior. Hay una anécdota muy curiosa y bastante irónica que sucedió durante el rodaje de esta película en la isla Catalina. Ocurrió el Día de Acción de Gracias, a finales de noviembre de 1919. El barco usado por la producción de la película para transportar a miembros del equipo y el material de rodaje, el Catalina Flyer, que se encontraba en la bahía de Avalon, se averió debido al mar embravecido. La corriente lo estaba arrastrando y corría el riesgo de estrellarse contra las rocas cercanas a la orilla. Houdini, que observaba la escena desde la orilla donde se encontraba el Hotel St. Catherine, en el que él y sus compañeros de reparto se alojaban, decidió actuar. El mago, cuya carrera cinematográfica lo estaba posicionando como un héroe de acción, se lanzó con gran valentía y riesgo para su propia vida a las aguas turbulentas con la intención de llevar un cabo de rescate hasta el barco del capitán Joseph McAfee. Sin embargo, la fuerza del oleaje fue demasiado para él. El gran maestro del escapismo acuático, el hombre que había huido de cajas lanzadas al mar, se vio atrapado por la corriente, se golpeó contra las rocas y tuvo que ser rescatado. Sufrió algunos cortes y contusiones en el intento. Aunque se suele contar que fueron 2 buzos locales quienes lo salvaron, hay fuentes que consideran más probable que lo hiciera el mismo barco a motor que finalmente alcanzó al Catalina Flyer y lo remolcó a un lugar seguro. Al parecer, el incidente fue filmado por un cámara que trabajaba en la película, William Marshall. Sin embargo, aquel metraje desapareció
y nunca ha salido a la luz. ¿La desaparición fue accidental o deliberada? Una versión de lo que pudo ocurrir con esa grabación, pero no hay ninguna prueba de ello, es que fue el propio Houdini, conocido por su meticuloso control de su imagen pública, quien se aseguró de que nadie la viera. Había construido su carrera en torno a la idea de ser un hombre invencible, capaz de superar cualquier obstáculo. Una grabación de él necesitando ser rescatado del agua habría sido un duro golpe para la marca que con tanto esmero había construido. Decidido a tener el control total de sus negocios, un año más tarde, Houdini fundó su propia productora en Nueva York, la Houdini Picture Corporation, con él como presidente, su hermano Harding como gerente y el famoso mago Henry Kellar como inversor. Incluso creó su propio laboratorio de revelado de películas. Con la Houdini Picture Corporation produjo, escribió y protagonizó las dos últimas películas de su filmografía: The Man from Beyond, estrenada en 1922, y Holding of the Secret Service en 1923. La trama de la primera, concebida por el propio Houdini, gira en torno a un hombre congelado en el hielo durante 100 años que despierta para reencontrarse con la reencarnación de su amor perdido. Este tema no fue accidental, era un reflejo directo de la fascinación de Houdini por el espiritismo y su amistad con el creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, que era un ferviente creyente en la comunicación con los muertos. En una escena de la película, el personaje de Houdini aparece leyendo uno de los libros de Doyle sobre espiritismo, un claro guiño a su amigo. La promoción de la película incluyó una crítica de la película hecha por Doyle, quien la describió como una historia sorprendente en su novedad, magníficamente filmada y salpicada de emociones que ponen los pelos de punta. Qué ironía que pocos meses después del estreno de aquella película, la amistad entre Houdini y Doyle se rompiera por completo, y que fuera precisamente por cuestiones sobrenaturales. Lo veremos enseguida. Antes hemos hablado de la hipótesis de que Houdini llevara una doble vida como espía, pues en su última película, Holding of the Secret Service, interpretó a un agente secreto que buscaba vengar la muerte de su padre a manos de una banda de falsificadores. En ella integró escenas recién filmadas con metraje que el escapista había filmado durante una gira europea 2 años antes. Este enfoque le permitió crear una aventura trotamundos con un presupuesto reducido, situando escenas frente a lugares emblemáticos como el Big Ben o la Torre Eiffel. Sin embargo, el resultado fue un flujo narrativo inconexo que los críticos no tardaron en señalar. Aunque la película fue criticada, contenía varias acrobacias notables. Una de ellas mostraba a Houdini siendo arrastrado por un transatlántico, una hazaña que la publicidad afirmaba que era totalmente real y que, en opinión de los expertos, realmente lo parece. En cualquier caso, la aventura de Houdini como magnate del cine no tardó en llegar a su fin. Su personalidad teatral no se traducía del todo bien a la pantalla muda, sus películas perdían dinero y el negocio resultó ser más complicado de lo que esperaba. En 1923 cerró sus empresas cinematográficas, declarando que los beneficios eran demasiado escasos. A pesar de este final agridulce, su impacto fue innegable. Houdini dejó una huella permanente en Hollywood, reconocida póstumamente con una estrella en el Paseo de la Fama por su contribución al cine. Un año después, en 1924, el camino del ilusionista se cruzó con el del maestro del terror literario H.P. Lovecraft. Ese año, la legendaria revista pulp Weird Tales se encontraba en una dramática situación económica, con importantes deudas. A su fundador, el periodista J.C. Henneberger, se le ocurrió una estrategia brillante: asociar la revista con la mayor superestrella del entretenimiento mundial, que no era otro que Harry Houdini. El ilusionista ya tenía una conexión con la publicación. Contribuía con una columna mensual titulada Ask Houdini, Pregunta a Houdini, y algunas historias supuestamente de no ficción, en realidad escritas por Walter B. Gibson, también mago profesional y futuro creador del personaje ficticio de La Sombra. Sin embargo, estas contribuciones no habían logrado el impulso de ventas que la revista necesitaba. Henneberger sabía de las aspiraciones literarias de Houdini, quien era un ávido coleccionista de libros y admirador de Edgar Allan Poe.
Al mismo tiempo, el periodista acababa de descubrir a un escritor de Providence, Rhode Island, a quien consideraba el heredero de Poe. Su nombre, H.P. Lovecraft. En un golpe de genio editorial, Henneberger le propuso a Houdini una colaboración de ficción con este talentoso pero entonces poco conocido autor. Atraído por la oportunidad de trabajar con un escritor de calibre y pulir sus credenciales literarias, Houdini aceptó la propuesta sin siquiera conocer a Lovecraft en persona. El escritor tenía 33 años, el ilusionista 49. La primera colaboración entre ambos fue un relato conocido en español como Bajo las pirámides o Prisionero de los faraones, publicado en la edición de mayo-junio-julio de 1924 de la revista Weird Tales. El proceso creativo fue singular. Houdini proporcionó la anécdota base, un supuesto escape real que había experimentado en Egipto, donde fue secuestrado y arrojado a un pozo bajo la gran esfinge de Giza. Lovecraft fue contratado como escritor fantasma por la suma de $100, el equivalente a unos $1.835 de hoy en día, un factor motivador clave para el escritor que a menudo pasaba apuros económicos. Tras investigar la historia, Lovecraft concluyó enseguida que el supuesto evento real era ficticio. Henneberger le permitió a Lovecraft tomarse las libertades artísticas que quisiera, de manera que el escritor procedió a transformar la simple historia de escape en una obra maestra de su propio estilo. El resultado fue una narrativa en primera persona que, aunque contada desde la perspectiva de Houdini, está impregnada del horror cósmico característico de Lovecraft. El relato trasciende el mero escapismo físico para convertirse en un descenso a la locura, con visiones de entidades antiguas, híbridos momificados de hombres y bestias, y la revelación final de que la esfinge es solo una representación de una deidad monstruosa y de tamaño incomprensible que yace bajo el desierto. La historia fue un éxito rotundo. Se publicó como estaba previsto bajo el nombre de Houdini para capitalizar su fama. El propio Houdini quedó tan complacido con la calidad literaria del trabajo de Lovecraft que se reunió con él y su relación profesional se fortaleció, sentando las bases para futuros proyectos, como veremos luego. Detrás del invencible rey de las esposas se escondía un hombre de afectos profundos y obsesivos, y ninguno fue tan intenso como el que sentía por su madre, Cecilia Steiner Weiss. Para Houdini, ella era el ancla emocional de su vida, su ángel en la tierra y el faro guía de su existencia. En su lecho de muerte, el padre de Houdini le hizo prometer que siempre cuidaría de Cecilia, una promesa que el ilusionista cumplió con una devoción casi religiosa. Una vez que alcanzó la fama y la fortuna, la colmó de lujos. Le compró una casa en un buen barrio de Nueva York y, en un gesto legendario, una vez pidió que su salario le fuera pagado en monedas de oro para poder derramarlas sobre el regazo de su madre, un acto de amor filial tan teatral como sus escapes. La muerte de Cecilia por un derrame cerebral el 17 de julio de 1913, mientras él estaba de gira en Copenhague, fue el golpe más devastador de su vida. Al recibir el telegrama con la noticia, se desmayó. La familia retrasó el entierro en contra de la costumbre judía para que él pudiera viajar desde Europa y verla por última vez. Se dice que jamás superó su pérdida. Su matrimonio con Bess fue el otro pilar de su vida, una relación compleja y duradera que abarcó más de 3 décadas. Bess no era solo su esposa y asistente, era la depositaria de muchos de sus secretos, la única persona que conocía los mecanismos detrás de la leyenda. Su unión fue bastante sólida, pero no exenta de particularidades. Nunca tuvieron hijos, un hecho que la biógrafa Ruth Brandon usó como base para su controvertida teoría de que Houdini podría haber sido impotente, una conjetura, como ella misma admitió, para explicar por qué canalizaba toda su energía en los escapes de riesgo mortal. Por el contrario, otras fuentes apuntan a que la razón por la que la pareja no tuvo hijos se debió a un problema médico de Bess. Según una sobrina de esta llamada Marie Blood, la esposa de Houdini padecía un trastorno ginecológico, posiblemente amenorrea primaria, es decir, la ausencia de menstruación, que le impedía concebir.
esta versión es la más aceptada por los biógrafos e historiadores de Houdini. Él era un hombre de profundas contradicciones. En su biografía, Silverman lo describe como sentimental pero calculador, generoso pero tacaño, de buen corazón pero un implacable autopromotor. Era un erudito autodidacta con una pasión por la historia de la magia. Llegó a acumular una de las colecciones de libros sobre el tema más importantes del mundo, que finalmente legó a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, su ego era tan grande como su talento. Esta vanidad lo llevó a intentar reescribir la historia de la magia para situarse en la cima. Incluso publicó un libro titulado El desenmascaramiento de Robert Houdin, en el que atacaba a su antiguo ídolo. Era un hombre que necesitaba ser el mejor, el único, el inimitable. Tras la muerte de su madre, intentó llenar el inmenso vacío que ella dejó con una nueva y feroz obsesión. Una cruzada implacable contra aquellos que, en su opinión, se lucraban con el dolor de quienes habían perdido a seres queridos. Esta no fue una simple reacción a su propio duelo, fue la canalización de toda su personalidad obsesiva hacia la misión de proteger la memoria de su madre y al público vulnerable de los médiums fraudulentos, una misión que abordó con la ferocidad de un inquisidor. La leyenda popular, a menudo repetida en películas y documentales, cuenta que Houdini inició su cruzada contra el espiritismo por el dolor de no poder contactar con su amada madre fallecida. Sin embargo, la verdad histórica es más compleja. Su escepticismo hacia los médiums era muy anterior. Ya en su juventud, cuando trabajaba en espectáculos de feria, había observado cómo algunos espiritistas eran capaces de simular fenómenos paranormales. Su campaña pública y a gran escala no comenzó inmediatamente después de la muerte de Cecilia en 1913. De hecho, pasaron casi 10 años antes de que se convirtiera en el azote de los médiums. El verdadero detonante de esta guerra total fue su confrontación con una de las mentes más célebres de la época. Ya lo hemos mencionado antes, el británico Sir Arthur Conan Doyle. La amistad entre el creador del ultrarracional Sherlock Holmes y el maestro del escapismo es una de las ironías más fascinantes de la historia cultural. Conan Doyle, devastado por la pérdida de su hijo en la Primera Guerra Mundial, se había convertido en un devoto creyente y el más famoso defensor del espiritismo. El punto de ruptura definitivo entre ambos llegó durante una visita de los Doyle a Estados Unidos en 1922, unos meses después del estreno de la película The Man from Beyond. Lady Jean Doyle, la esposa del escritor que afirmaba ser medium, se ofreció a realizar una sesión para contactar con la madre de Houdini. En un estado de trance, produjo 15 páginas de escritura automática, supuestamente un mensaje de Cecilia desde el más allá. La carta estaba llena de bendiciones maternales y vagos sentimentalismos. Houdini, por cortesía, agradeció el gesto en el momento, lo que Doyle interpretó como una conversión. Sin embargo, días después, el ilusionista desenmascaró públicamente el fraude con dos argumentos demoledores. Primero, el mensaje estaba escrito en un inglés perfecto, un idioma que su madre, de origen húngaro, apenas hablaba y en el que no sabía escribir. Segundo y más contundente, en la parte superior de la primera página había dibujado una cruz, un símbolo completamente ajeno a la devota fe judía de la esposa de un rabino. La amistad se hizo añicos y comenzó la guerra entre ambos. Tras la ruptura con Doyle, Houdini declaró una guerra sin cuartel al movimiento espiritista. Se convirtió en un cazafantasmas profesional, de manera que dedicó la última etapa de su vida a exponer lo que consideraba un fraude cruel que se aprovechaba de los vulnerables. Asistía a sesiones de espiritismo disfrazado de anciano frágil, de intelectual con gafas o de persona con aspecto crédulo para no ser reconocido y observar los trucos de primera mano. Usaba su vasto conocimiento del ilusionismo para replicar y luego denunciar los métodos de los médiums. Mesas que levitaban con hilos invisibles, trompetas que flotaban en la oscuridad, apariciones de ectoplasma, que a menudo resultaba ser una mezcla de gasa, clara de huevo y otros materiales. En 1924 publicó sus hallazgos en su libro Un mago entre los espíritus,
donde detallaba las técnicas fraudulentas empleadas por los médiums y otros defensores de lo paranormal. Un enfrentamiento sonado de Houdini en esta cruzada lo protagonizó un aristócrata español, Joaquín María Argamasilla, marqués de Santa Cara. Este joven había alcanzado gran fama en España tras asegurar que poseía una habilidad sobrenatural, una visión de rayos X que le permitía leer textos dentro de cajas cerradas o ver la hora de un reloj de bolsillo a través de su tapa metálica. Todo ello con los ojos vendados. Su caso generó un enorme interés. Atrajo la atención de intelectuales como el escritor Ramón María del Valle Inclán, y la reina María Cristina ordenó en 1923 la creación de una comisión con el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal a la cabeza para que constatara si los poderes del marqués eran reales. Sin embargo, un día antes de que la comisión iniciara los experimentos, el joven aristócrata aseguró muy oportunamente haber perdido sus poderes de forma pasajera. Un año más tarde, en mayo de 1924, Argamasilla viajó a Estados Unidos para llevar a cabo una gira. Pero allí estaba esperándolo un gran escéptico, Harry Houdini, que se había propuesto desenmascararlo. El ilusionista, con su conocimiento enciclopédico de los trucos de prestidigitación, asistió a varias de sus demostraciones y no tardó en descubrir el engaño. Demostró que Argamasilla usaba técnicas sutiles para levantar ligeramente la venda de sus ojos o aprovechar pequeñas rendijas en las cajas para poder ver en su interior. Su empeño fue tal que incluso publicó un folleto detallando los métodos fraudulentos del español, cuyo título traducido sería Un completo desenmascaramiento de Argamasilla, el famoso español que desconcertó a notables científicos de Europa y América con su pretensión de tener visión de rayos X. Durante las demostraciones del marqués, Houdini se había dado cuenta de que siempre insistía en usar sus propias cajas para el truco. Como el húngaro sospechaba, le ofreció una caja de metal sellada con plomo, imposible de manipular. El español se negó a usarla, alegando que el plomo bloqueaba sus rayos X, lo que para Houdini fue la confirmación definitiva del fraude. La controversia tuvo un eco enorme en la prensa española, que mostró reacciones diferentes. Diarios como El Sol se mostraron favorables a Houdini, mientras que el ABC defendió al aristócrata. Este episodio no solo fue una victoria para Houdini en su guerra contra el fraude, también demostró que su fama e influencia eran tan grandes que sus acciones generaban debates a ambos lados del Atlántico. El conflicto que Houdini mantenía con los que aseguraban tener poderes paranormales no era una mera diferencia de opinión. Para él era una guerra fundamental por la definición de la realidad. Él se consideraba un engañador honesto. Admitía que sus proezas eran trucos basados en la habilidad. Los médiums, en cambio, eran engañadores deshonestos. Usaban trucos similares, pero afirmaban poseer poderes reales, de manera que degradaban el arte del ilusionismo y estafaban a la gente. La cruzada de Houdini era, en última instancia, una defensa de su propio legado y una batalla por quién tenía derecho a asombrar al público y bajo qué términos. Por ello, en 1926, y tras el éxito que 2 años antes había tenido su colaboración con el escritor de terror Lovecraft con el relato Bajo las pirámides, ambos emprendieron un proyecto mucho más ambicioso, un libro de no ficción titulado The Cancer of Superstition, el cáncer de la superstición. El propósito del libro era una refutación racionalista de las supersticiones a lo largo de la historia, desde antiguas creencias en hombres lobo y magia negra hasta las prácticas espiritistas modernas. Este objetivo se alineaba perfectamente con las pasiones personales de ambos hombres. Para Houdini era la culminación de su cruzada pública contra los médiums fraudulentos, a quienes consideraba una plaga que explotaba a los vulnerables. Para Lovecraft, un materialista y ateo convencido, el proyecto era una oportunidad para defender una visión del mundo basada en la razón. La colaboración era más que un simple encargo de un famoso Houdini a un escritor Lovecraft. Se trató de una alianza filosófica. Aunque no fueron los únicos implicados en el proyecto, la estructura de trabajo fue una colaboración a 3 bandas. Houdini proporcionaría las notas y las ideas principales. Lovecraft crearía un esquema detallado y organizaría el material,
y un amigo común, el escritor de ficción Clifford M. Eddy Jr., se encargaría de la redacción principal del manuscrito. A mediados de octubre, Eddy ya había escrito los 3 primeros capítulos del libro propuesto, y Lovecraft, que se había encargado de hacer un esquema completo de la obra, los había revisado. Houdini había leído y aprobado los 2 primeros, y el tercero iba camino de Detroit para que le diera el visto bueno. Pero una tragedia impredecible detuvo el proyecto de forma abrupta. En octubre de 1926, la gira artística de Houdini lo llevó a Montreal. Mientras descansaba en su camerino del Princess Theatre, donde actuaba, recibió la visita de un estudiante de arte llamado J. Gordon Whitehead. El joven le preguntó si era cierto que su abdomen podía resistir cualquier golpe, una de las proezas que Houdini solía publicitar. Antes de que el ilusionista, que estaba recostado en un sofá, pudiera prepararse tensando sus músculos abdominales, Whitehead le propinó varios puñetazos con gran fuerza. Houdini disimuló el intenso dolor y, con su característica terquedad, continuó con sus actuaciones durante los días siguientes, a pesar de una fiebre creciente y un malestar agudo. La leyenda, inmortalizada en el cine, afirma que esos golpes mataron a Houdini. La realidad médica, sin embargo, es más precisa. El consenso entre biógrafos y expertos médicos es que los puñetazos no causaron directamente la rotura de su apéndice. Lo más probable es que Houdini ya padeciera una apendicitis sin diagnosticar y el trauma abdominal contundente la agravó, provocando su ruptura. El verdadero culpable de su muerte fue su propia voluntad de hierro, su negativa a ceder ante el dolor. Durante décadas había entrenado su mente y su cuerpo para ignorar las señales de peligro. Cuando su cuerpo le envió la señal más urgente y legítima de todas, su mayor fortaleza se convirtió en su defecto fatal. Se negó a buscar atención médica inmediata, obligándose a actuar con fiebre alta y soportando un sufrimiento atroz, hasta que finalmente se desmayó en el escenario y fue hospitalizado en Detroit. Pero ya era demasiado tarde. La infección se había extendido por su cuerpo, causando una peritonitis generalizada que en la era previa a los antibióticos era irreversible. A los 52 años, Harry Houdini, el hombre que había escapado de todo, fue finalmente derrotado por los límites de su propio cuerpo. Sus últimas palabras a su hermano Theodore fueron: «Estoy cansado de luchar. Supongo que esta cosa me va a vencer». Resulta una poderosa ironía que Harry Houdini, que dedicó sus últimos años a desenmascarar a falsos espiritistas, muriera en la madrugada del 31 de octubre de 1926, la noche en que, según la tradición, la frontera con el más allá es más delgada. La teoría de que fue envenenado por espiritistas vengativos, popularizada por biógrafos como Kalush y Sloman, sigue siendo una hipótesis controvertida que añade una capa más de misterio a su final, pero que carece de pruebas concluyentes. Según esta hipótesis, un grupo de espiritistas, quizá liderado por la medium Mina Crandon, conocida como Marjorie, a quien Houdini había desenmascarado públicamente, conspiró para asesinarlo. La teoría postula que Houdini fue envenenado, probablemente con un veneno de acción lenta como el arsénico, cuyos síntomas, dolor abdominal agudo, delirio, fatiga, podrían haberse confundido fácilmente con los de la apendicitis y la peritonitis, que fueron la causa oficial de su muerte. Esta teoría recibió un gran impulso mediático en 2007, cuando George Harding, sobrino nieto de Houdini, se unió a la petición de Kalush y Sloman de exhumar el cuerpo del mago para realizar análisis toxicológicos y buscar restos de veneno. Aunque se generó una gran expectación, la exhumación finalmente no se llevó a cabo, no porque un tribunal se opusiera a ello, sino porque sus promotores desistieron al darse cuenta de la férrea oposición de la propia comunidad de la magia, principalmente de la Sociedad de Magos estadounidenses, y que la batalla legal era prácticamente imposible de ganar. Es importante destacar que esta teoría del envenenamiento es controvertida y que la mayoría de los historiadores y biógrafos de Houdini no la aceptan, ya que defienden la versión oficial de su muerte: peritonitis a causa de una apendicitis reventada, probablemente agravada por los puñetazos que recibió en Montreal.
Por cierto, ¿recordáis el truco de ser enterrado vivo que hizo en septiembre de 1926 para el que se metía dentro de un ataúd? Sí, fue justo un mes antes de su fallecimiento, pues el destino le reservaba a Houdini una última y macabra función a su invento. El ataúd de bronce, creado para el mayor espectáculo de su carrera que pretendía repetir en 1927, fue el que finalmente transportó su cuerpo sin vida de Detroit a Nueva York. Incluso en la muerte, Houdini, el gran escéptico del espiritismo, planeó un último desafío, un experimento final para probar la veracidad de los médiums. Pactó un código secreto con su esposa Bess, una serie de 10 palabras que solo ellos dos conocían. Si algún espiritista después de su muerte lograba comunicarle ese mensaje exacto, sería la prueba irrefutable de que había vida en el más allá. Las palabras clave eran una frase cifrada: Roosevelt, answer, tell, pray, answer, look, tell, answer, answer, tell. Roosevelt era el nombre de la canción que Bess cantaba en su acto cuando se conocieron, un detalle íntimo y personal. El mensaje decodificado usando un sistema que habían empleado en sus actos de mentalismo era simple y conmovedor. Roosevelt, believe. Roosevelt, cree. Durante 10 años, cada 31 de octubre, en el aniversario de su muerte, Bess celebró una sesión de espiritismo esperando fielmente el mensaje de su amado Harry. Miles de mediums lo intentaron, pero ninguno consiguió comunicar el código correcto. La sesión final tuvo lugar en la azotea del Hotel Knickerbocker, en Hollywood, en Halloween de 1936. El evento tuvo una gran cobertura mediática. Al concluir sin éxito, Bess apagó simbólicamente una vela que había ardido junto a un retrato de Houdini durante una década y declaró solemnemente: 10 años es tiempo suficiente para esperar a cualquier hombre. Mi última esperanza se ha ido. No creo que Houdini pueda volver a mí ni a nadie. Buenas noches, Harry. Este pacto, sin embargo, fue la última y más brillante jugada de marketing de Houdini. Al morir en Halloween y establecer este desafío póstumo, se aseguró de que durante una década su nombre volviera a los titulares de todo el mundo cada 31 de octubre. Mantuvo su leyenda viva en el centro del debate público. Su muerte no fue el final de su carrera, sino la preparación de su siguiente gran acto, la inmortalidad a través de la memoria colectiva. Un truco que ha funcionado a la perfección. Por cierto, cada Halloween hay mediums que intentan contactar con él en esa noche del 31 de octubre. No sabemos qué opinaría de ello el ilusionista húngaro. ¿Y qué pasó tras la inesperada muerte de Houdini con el libro The Cancer of Superstition que estaba escribiendo junto a Eddie y Lovecraft? A medida que el estado de Houdini iba empeorando en el Grace Hospital, Bess envió un telegrama para decirles a los escritores que de momento no siguieran adelante con el encargo. En medio de aquella crisis médica, parece lógico que la esposa de Houdini quisiera evitar todas las distracciones y obligaciones externas. Y aproximadamente un mes después del funeral de su esposo, Bess, que ya controlaba el patrimonio de su marido, informó a Eddie de que prefería que se aparcara de forma definitiva el proyecto. No sabemos la razón. ¿Será, como señala una teoría, que ella estaba más inclinada a creer en la realidad de los fenómenos espiritistas que su escéptico difunto esposo? Al fin y al cabo, como hemos visto, dedicó la siguiente década a intentar contactar con el espíritu de Houdini a través de sesiones anuales, manteniendo la promesa que se habían hecho de que quien muriera primero intentaría comunicarse desde el más allá. El manuscrito de este proyecto de Eddie y Lovecraft se consideró perdido durante décadas. Durante la mayor parte del siglo XX, el conocimiento público sobre este texto se limitó a 2 elementos: el esquema detallado de Lovecraft y el primer capítulo de Eddie, titulado The Genesis of Superstition. Ambos fueron publicados por primera vez en 1966 en una obra cuyo título traducido al español es La Hermandad Tenebrosa y otras piezas, pero en un giro fascinante, en 2016, un borrador incompleto y mecanografiado de 31 páginas fue descubierto entre una colección de materiales obtenidos por un coleccionista privado de una tienda de magia que había cerrado. ¿Cuál es el verdadero legado de Harry Houdini?
no son los secretos de sus trucos, pues la mayoría han sido desvelados, sino su nombre, convertido en un símbolo universal de escape y superación. Como explica Joe Posnanski en su obra, el impacto perdurable de este mago inmortal reside en lo que representa, la transformación del inmigrante pobre en el primer superhéroe de Estados Unidos, la encarnación de la idea de que ninguna atadura, ya sea física, social o económica, es permanente. Houdini demostró que los límites están para ser desafiados. Inspiró a generaciones de magos y artistas, desde David Copperfield hasta los escapistas callejeros de hoy, no solo por su técnica, sino por su audacia, su ética del trabajo y su incomparable capacidad para crear una conexión visceral con el público. Su leyenda, como él mismo la diseñó, es tan importante como sus logros. Al final, el mayor truco de Houdini no fue escapar de una celda de tortura acuática ni hacer desaparecer un elefante. Su mayor ilusión, la que perdura hasta hoy, fue forjar una leyenda tan sólida, tan indestructible, que ni la propia muerte ha podido encadenarla. Eric Wise murió en un hospital de Detroit en 1926, pero Harry Houdini nunca se ha ido. ¿Y vosotros qué opináis de Harry Houdini? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de su vida? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.